¿Qué pasaría si de repente una criatura, tu creación, decidiera perseguirte hasta el fin del mundo para reclamarte su derecho a dejar de existir? Esto es lo que pasa en Frankenstein, novela de 1818 de Mary Shelley, pero producida en 2025 por el mismísimo Guillermo del Toro. ¿Qué onda, amigos de Roem? ¿Cómo están? Pues bienvenidos una vez más a su espacio del horror, su espacio del terror. Nosotros somos sus amigos, el Jack y el Carlitos Torres Persona, y los estamos recibiendo pues justamente para platicarles de uno de los fenómenos más esperados de este 2025, que fue el estreno de el mismísimo Frankenstein de Guillermo del Toro. La verdad es que pues nos sorprendió muchísimo esta película. No sabemos mucho qué esperar. Bueno, sí, ya sabíamos, porque pues ya sabemos que somos fanáticos de lo que hace nuestro memito del Toro, pero la verdad es que pues no sabemos muy bien hacia dónde iba a dirigir la trama, hacia dónde iba a dirigir la producción. Muchos estaba contando, algunos decían que iba a quedar muy bien, que iba a ser una producción muy delicada, muy exquisita, de alta elaboración. Otros decían que no, que iba a ser así, pues como algo demasiado exótico, demasiado tendencioso, demasiado falaz. Y pues miren, la verdad es que no les doy la razón ni a unos ni a otros. Bueno, sí les doy la razón a los primeros, en el sentido de que la verdad es que año con año, película tras película, nuestro querido Guillermo del Toro se va superando, está llegando ya a niveles no sé, que son como de una perfección técnica que sorprende bastante. No sé quién le esté aconsejando para hacer sus repartos, pero la verdad es que en esta versión tiene un reparto de primer orden, de primer nivel. Dirán lo que quieran, dirán que de repente este Frankenstein no se parece al monstruo, a la criatura a la que estábamos acostumbrados. Amigos, a mí no me hizo falta. La verdad es que para mí Jacob Elordi es Frankenstein. Aparte que está guapísimo, aparte que está buenísimo, aparte que está enorme el hombre, es una interpretación muy, muy, muy impresionante de pues esta complejidad, ¿no? Esta profundidad que tiene la criatura. Y bueno, pues todos los demás también están maravillosos, ¿no? O sea, yo la verdad es que sí me declaro súper fan de Mia Goth. Entonces, como Lady Elizabeth, la verdad es que me gustó muchísimo en el papel del creador, del científico Victor Frankenstein, Oscar Isaac. La verdad es que está súper, 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 súper bien. Siempre da unos trabajos bien chidos, bien atinados, bien profundos. Y bueno, todo el reparto que además acompaña, la verdad es que está súper, súper, súper bien seleccionado, ¿no? Entonces, es un cast que la verdad no deja nada que desear. Amigos, perdónenme, yo sé que aquí somos fanáticos 1000%. Yo mismo le rezo todos los días al maestro Eggers. Pero si tuviera que escoger entre un remake, me gustó muchísimo más Frankenstein que Nosferatu. Lo siento, perdónenme, pero bueno, pues así son las cosas. Y bueno, vamos a los diferentes puntos que han hecho todo un acierto esta versión. Ahora, no soy fan en absoluto de las películas demasiado largas. A mí me tienen más de 12 horas sentada en el cine y la verdad ya me empiezo a desesperar. Pero afortunadamente en esta ocasión, la verdad es que la película se siente disfrutable, se siente llevadera, está bien construida y entonces como que uno, si la disfruta, no les voy a mentir, si llega un punto donde dije, ya por favor, ya que le vayan cerrando, que le vayan acabando, porque esto ya duró demasiado, pero me parece que está bien, o sea que está bien pensada y bien construida. Y por otro lado, sí, la verdad es que Guillermo del Toro lo volvió a hacer, nos dio una película demasiado rosa. No estoy tan seguro si me encanta que la haya llevado a ese punto, pero al final, bueno, engloba bien, ¿no? Entonces, o sea, si la comparamos un poco con lo que pudimos ver en Pinocho,
Si la comparamos un poco, pues bueno, como con sus primeras producciones, pues no sé, como que sí nos queda allá de ver un poquitillo, ¿no? Esta se siente como más en la línea de lo que estamos viendo en La forma del agua, pero pues bueno, siento que no está mal, ¿no? Que sí está como un poco más pensada para el gran público. Yo, la verdad es que quería un poquito más algo como de la índole del Gabinete de las Curiosidades, que sí se me hizo la verdad una serie bastante oscura, como bastante pesada, bastante densa en varios de sus capítulos, pero bueno, o sea, detalles, ¿no? Ya también estamos entrando más bien como a terrenos del gusto, como a terrenos de la cuestión personal. Ahora, un elemento que me parece que sí es bastante interesante y como que vale la pena mencionar de esta película de Frankenstein, pues es también como su lógica, ¿saben? En este rollo de comercialización. Creo que Cuarón nos demostró desde Roma que al final la idea de hacer mancuerna con las grandes plataformas, como es el caso de Netflix, y que al final se decidieran hacer exhibiciones donde únicamente se iban a presentar en cinetecas y después ya las íbamos a poder ver en la plataforma, es un acierto, ¿no? O sea, a mí me parece que eso también le da un golpecillo por ahí como a las cadenas de distribución que perfectamente yo creo que cualquier distribuidora se hubiera peleado por tener la primicia de tener a Frankenstein porque era ingreso de taquilla, un blockbuster 100% asegurado, pero en esta ocasión decidieron que no, ¿no? Entonces, muy interesante porque les voy a contar mi experiencia desde prácticamente un mes antes, yo creo que 3 semanas antes de que llegara acá a Cineteca Mexiquense. Yo la de anunciada como que me estuve previniendo, preparando, sondeando para ver pues cuándo eran las funciones, a qué hora eran. No sé si así en todos lados, perdónenme por lo que voy a decir, pero como que Cineteca Mexiquense no tiene la mejor organización en general. Entonces, bueno, como que prácticamente los horarios van saliendo semana con semana y hay algunas ocasiones donde sus horarios pues tal cual no los publican, ¿no? Tal cual no los podemos ver. Entonces, estuve yendo a preguntar, como que no me supieron muy bien decir qué rollo. Y bueno, al final ya en la semana netamente de exhibición, de estreno, yo dije, le va, pues está súper padre, vamos a ver Frankenstein. Resultó ser que no me quisieron vender los boletos con anticipación. Entonces me dijeron, pues los vamos a estar vendiendo 1 hora antes. Va chido. Yo llegué como media hora antes. Amigo, pues ¿qué creen? Ya no alcancé boletos. El primer día que traté de ir a ver Frankenstein, ya no alcancé un bendito boleto porque estaba así, estaba a reventar la bendita sala para poder ver la película. Y bueno, pues ni modo, pues tuvimos que dejar pasar 15 días para poderla ir a ver. Y aún así, después de la tercera semana de exhibición en Cineteca, que generalmente, pues bueno, la realidad es que las funciones en Cineteca no se llenan. Amigos, la película estaba a reventar, nada más porque llegamos más temprano y nada más porque sí nos formamos y porque estuvimos ahí esperando, pudimos acceder a la película en cine. Yo siempre seré defensor de que en cine las cosas sí se ven diferentes a como las vemos en nuestras plataformas. No voy a presumir, pero mi televisión no es mala. Sin embargo, bueno, pues ahorita tampoco tengo Netflix. Pero bueno, pude haber como buscado la forma de poderla ver en la plataforma. Pero no sé, ¿saben? Al final de cuentas, la experiencia cinematográfica siempre es superior, ¿no? O sea, como que siempre tener este chance de poder ir a ver al cine, tener tu boletito, ver en la super pantalla con un mejor sonido, pues la verdad es que está mucho más padre. La verdad es que es mucho más interesante. Y yo dije, sí, yo la quiero ver en el cine, yo la quiero ver en el cine y la pude ver en el cine. Y creo que así fue para muchas personas, ¿eh? O sea, porque realmente fueron, pues, sí, bastantes funciones las que se dieron aquí en Cineteca Mexiquense, pero también fueron varias funciones las que se dieron en diferentes cinetecas del mundo. Pues sí, yo diría del mundo, o sea, no sabría decirle si en todas las partes, si en todos lados o en todos los continentes se estrenó en la plataforma, pero, o sea, de que al menos aquí en México sí resultó un exitazo, sí resultó.
Y bueno, pues vamos a hablar un poco de realmente qué es lo que va a acontecer en la película. Igual vamos a tratar de no hacerles demasiados spoilers, porque sabemos que algunos de ustedes quizá todavía no han visto la película, entonces pues mejor, ¿no? Dejarlos que la puedan disfrutar. En esencia, básicamente la historia de Frankenstein siempre es la misma, amigos. Entonces vamos a tener una criatura que pues de cierta manera va a contarnos su historia, ¿no? Esta criatura va a ser un alma que de cierta manera se va a encontrar perdida en el mundo porque va a estar hecha o creada por su creador, que va a ser el doctor Víctor Frankenstein. Entonces, el doctor Víctor Frankenstein va a estar obsesionado con la idea de la muerte, va a estar obsesionado con la idea más bien de que la enfermedad es una muerte que se puede tratar, que se puede curar, y va a hacer prácticamente hasta lo imposible para poder, pues sí, de cierta manera como combatirla, ¿no? Como luchar en contra de esta enfermedad. Él, de hecho, es hijo de un eminente doctor, y acá pues se destaca un poco más en la película de Guillermo del Toro la relación que tiene la madre de Víctor, que es una mujer amorosa, tierna, cariñosa, misteriosa, con, bueno, posteriormente Lady Elizabeth, que, oh, misteriosamente y sin querer queriendo, ambas la representa Mia Goth, ¿no? Una prácticamente con cejas y otras sin cejas. Eh, digo, es un poco ahí como la dinámica de Superman, ¿no? De que se quita los lentes y se pone los lentes y ya no es el mismo. Bueno, vamos a perdonárselo ahí dentro de la convención del personaje. Pero bueno, está como planteado también este rollo del papel ahí femenino que impacta en la historia de Víctor. Y bueno, pues al final él hace prácticamente hasta lo imposible para poder demostrar que sí se puede traer a la vida, ¿no? A una criatura más allá de la muerte. Entonces, bueno, claramente las partes que va a utilizar para armar a su criatura, pues no son partes lícitas, ¿no? No son partes de personas que le quieran así donar que una manita, que una piernita, que un piecito. Y bueno, pues al final decide ya hacerlo ahí de cachitos, de pues presos, gente que ya pues no tiene realmente como otro futuro, y bueno, al final logra armar como este monstruo, ¿no? El problema con la criatura, que yo creo que realmente es incorrecto llamarle monstruo, yo creo que el problema con la criatura es que realmente la criatura es un ser ingenuo, ¿no? Es un ser inocente, es un ser que no tiene razón de ser en el mundo, y el problema no es realmente la idea del postergar la vida. El problema es realmente traer a esta existencia una criatura sin deberla ni temerla. Es prácticamente como traer un niño al mundo, pero aparte el problema es que este niño no está hecho para este mundo, ¿no? Entonces es una criatura muy inocente, es una criatura muy noble, es una criatura que realmente de hecho no entiende como las condicionantes del mundo, y que de cierta manera pues más bien queda a merced, ¿no? Queda pues sí, a lo que va pasando con su entorno, lo que va pasando con todos los demás. Evidentemente, pues este experimento de Víctor no es un experimento cualquiera, y tampoco es que pase desapercibido, ¿no? Hay varias personas que desean tener preponderancia sobre él, que desean más bien poderlo poseer, pues para obviamente utilizarlo de diferentes maneras, pero pues ahí se empieza a dar como un choque de intereses, como un choque de circunstancias, donde también pues evidentemente se mezcla esta parte del amor, ¿no? Se mezcla como esta parte acá en la historia de Memito del Toro. Se mezcla un poco como este rollo de los sentimientos y de quién tiene derecho a qué, y pues a Frankenstein no le gusta mucho que de cierta manera Lady Elizabeth le coquetee a la criatura, porque fíjense, de cierta manera creo que sí hay una profundidad muy interesante en el personaje que está interpretando Oscar Isaac, ¿no? De cierta manera es un hombre brillante, es un hombre que en realidad solo está buscando el bien para el mundo,
¿no? Pero que en el fondo sí se entiende que está actuando por egoísmo, sí se entiende que está actuando por una necesidad de demostración personal, por una necesidad, pues sí, de cierta manera de dejarle saber a su padre quién es él. Y sí, de cierta manera como ganar reconocimiento, ganar protagonismo, volverse de cierta manera famoso, ¿no? Por este logro que va a poder lograr o que va a poder conseguir. Y en el caso de Elizabeth, que en esencia que parece una mujer fuerte, en esencia que parece una mujer dura, que parece una mujer como muy alocada, muy arriesgada, muy aventurera, ella en realidad creo que representa como mucho pues sí, valga la redundancia en cliché, este matiz femenino del mundo, ¿no? De lo que se esperaría que tuviera que ser el rol de la feminidad. Entonces, ella es mucho más maternal, ella es mucho más conciliadora, como pues como que está más bajo la idea de comprender la lógica del mundo, que de cierta manera yo creo incluso que hay unos guiños ahí hacia la idea de quién era o lo que se dice del propio personaje de Mary Shelley, ¿no? Porque eh, yo creo que la mujer en el elemento decimonónico realmente sí es pensada como un elemento más objetual, ¿no? Y no me lo tomen a mal, o sea, no estoy hablando de una persona, porque creo que más bien bajo la dinámica de la época, son varias mujeres que desde la literatura, desde la poesía e incluso algunas empiezan desde la ciencia, pues justamente demostrar que no son objetos, ¿no? Que no son muebles y que más bien no valen simplemente por ser elementos decorativos en su entorno. Pero me parece que sí juega como muy bien para tener todavía mucho más sentido dentro de la lógica contextual, ¿no? Como dentro de la lógica del tiempo en el que está buscando plasmar como la película, y también que es muy interesante, que es un personaje que sí se antepone al entorno masculino, ¿no? O sea, que no es un personaje débil, no es un personaje que de cierta manera solo esté a merced de lo que digan los hombres que están alrededor de ella. Ella sabe quién es, ella sabe lo que tiene, ella sabe lo que puede, pero también sabe sus límites. No porque necesariamente tenga que ser moralista, pero claramente ella sabe sus límites y sabe de cierta forma hasta dónde puede llegar, ¿no? Y hasta dónde quiere llegar y también, pues de cierta manera que le conviene. Entonces, es como provocador. Definitivamente en el caso de Frankenstein, es un trabajo excelso, ¿no? Es un trabajo maravilloso. Por ahí llegué a leer algunos comentarios negativos, tanto sobre la guapura de Jacob Elordi, que de nuevo queda clarísimo que es un hombre increíblemente hermoso, pero que por otro lado para muchos como que no les cuadraba, pues sí, la idea como del maquillaje, que sentían que se veía un poco fake, ¿no? Que realmente hacía esta idea, pues sí, de netamente tener una criatura hecha de diferentes partes de diferentes personas, tendría que ser mucho más monstruoso. Pero, ¿saben? Yo creo que de cierta forma el Frankenstein que nos ha dado Guillermo del Toro sí es mucho más humano, sí está poniendo definitivamente mucha más atención sobre la humanización que tiene la criatura y sobre justamente darle un papel mucho más trascendental. No digo, creo que desde siempre las películas de Frankenstein han hablado de esta dinámica y han hablado como esta contraposición que se da entre la criatura y el propio doctor, entendiendo que al final siempre el verdadero monstruo es el doctor, ¿no? El doctor es un cuyello, hijo de la chingada, que pues, al final él está haciéndolo simplemente por ego, ¿sí? Está haciéndolo simplemente por una necesidad personal. Este Frankenstein tiene como mucha más personalidad, ¿no? Tiene como mucha más posibilidad. No acaba convirtiéndose en un ser torpe, no acaba convirtiéndose en un ser que simplemente, pues sí, de cierta manera pervierte su corazón, ¿no? O que lo trastoca para poder cobrar venganza de Frankenstein. En cierta medida sería lo más lógico, porque pues, a mí tampoco me gustaría que me hubieran creado a partir de esos parámetros. Pero es que de hecho este Frankenstein es bastante lindo, ¿no? Es bastante adorable, es bastante tierno. Asumo que no estaría chido encontrarse con él así en medio de la nada, porque digo, al final, aunque está muy guapo, no deja de tener su parte monstruosa y su parte ahí como brutal.
Pero creo que también le ponen mucho foco hacia la escena del espíritu del bosque, ¿no? Cuando él está ayudando a esta familia de pastores y que al final se queda con el abuelo ciego. La neta, esa parte está bien chida. Es muy, 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 muy bonito como la interrelación en tanto por un lado las condiciones de pobreza en las que vive la familia, las condiciones de ceguera que tiene el abuelo, las condiciones también de sabiduría que tiene por ser hombre viejo, la idea, bueno, de que pues, él prácticamente vivía con las ratas y que más bien aprende a partir de la convivencia con esta familia y pues también hacia la llegada de la familia, la idea de que pues, obviamente ellos no saben qué onda con esta cosa, ¿no? O sea, evidentemente lo primero que piensan es que es un ser maligno, es un ser monstruoso, es un ser que está ahí para romper con todo y que más bien pues más bien él fue el que atacó al abuelo y pues bueno, prácticamente tratan de llevárselo entre las patas, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso, o sea, aunque no soy tan fan de la romantización de las historias y aunque no soy tan fan de repente de que los elementos acaben siendo tan dulces, acaben siendo tan rosas, pues no sé si es ya que todo lo del Toro me gusta, pero a mí sí me va bien, o sea, a mí me parece que el elemento sí opera de manera adecuada, que de hecho, pues no, esto no me molestó, y de hecho me pareció algo bastante agradable, me pareció algo bastante interesante. Les digo, hacia el final, pues a lo mejor como que siguiendo un poquito la historia de Mary Shelley, a mí sí me hubiera gustado ver un poco más de venganza hacia la idea de la criatura con el creador. Pero bueno, también se entiende que Guillermo del Toro no está buscando llegar a ese punto, ¿no? O que de cierta manera Víctor ya había tenido más o menos como su castigo o había tenido ya más o menos como su escarmiento, ¿no? Con todo lo que le estaba pasando o como el camino que iba llevando en general, porque prácticamente si bien este monstruo le exige una compañera que en la dinámica, según yo, más original, él sí quiere a fuerzas que le den una compañera y no le perdona a Frankenstein que no se la dé. En este caso, más bien ya prácticamente le dice, bueno, pues vamos a jugar un juego, ¿no? Y prácticamente o me matas o yo te mato, ¿no? Y ahí es como un poquito donde se empieza a desatar el inicio de este elemento como fundamental. Me parece que de cierta manera como que el escarmiento del doctor en cierta medida ya está, ¿no? O sea, también se presenta como un hombre un poquito más reflexivo, un poquito más profundo, que conoce un poquito mejor y que identifica un poquito mejor como los hechos o los elementos de esto, de lo que ha hecho. Entonces, bueno, pues ahí sería como darle un poco de chance a la propuesta de Guillermo del Toro. Debo reconocer que la música es muy bonita, la verdad es que está muy, 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 muy bien hecha la dinámica sonora de lo que estamos viendo en Frankenstein. También me gustó mucho la parte del vestuario, en específico, amigos, pues es que los vestuarios que está usando Mia Goth, la neta están súper rifadísimos, están voladísimos. Hay un vestuario por ahí verde que es impresionante, es hermoso. Ella en sí misma, no sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece una mujer hermosísima. Pero con este arreglo, con estos vestuarios, con estos tocados, con este peinado, wow, la verdad es que wow, se ve muy, 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 muy impresionante. Y prácticamente, de nuevo, todo el diseño de producción que tiene la película, la neta es que está bien padre, la neta es que está bien chido. Se nota que le echaron un montón de ganitas, hay un montón de presupuesto, o sea, me queda claro que aquí el dinerito definitivamente no fue uno de los principales problemas. No lo sé, no lo he investigado, pero tampoco he leído como algo al respecto. Pero bueno, pues sí, tiraron un poquito la casa por la ventana. Porque la película es que está muy muy bien detallada. Me parece que también tiene una cinematografía bastante precisa, ¿no? Como bastante exacta, muy cuidadosa. Y que bueno, pues les digo, como que estos detallitos, como que estos elementos que se dan dentro de la narración, pues bueno, se le pasa, ¿no? Se le perdonan porque nos dio una película muy bonita, muy disfrutable, muy memorable. Miren, yo creo que el problema, y pues no está chido comparar, pero yo creo que el problema en el sentido de lo que hace Eggers con Nosferatu, por un lado se dejó jalar demasiado por la parte del oscuro, aunque sin llevarnos netamente como a un horror
tan profundo como lo llega a ser en El Faro o como lo llega a ser en La Bruja, ¿no? O sea, creo que el horror se queda un poquito en un fragmento de superficialidad. A mí me sigue pareciendo que su error más error fue llamar a Bill Skarsgård y de repente pues tratar como de ser demasiado fiel hacia la forma de la historia. A mí me parece que eso no le funcionó. O sea, que de repente como que la gente en esta época sí esperaba otra cosa. Que no sé, pero sí darle como un poquito la vuelta. ¿Saben? Como ver una versión suya de Nosferatu. Y siento que eso no sucedió tanto. Aparte que el papel de Lily pues está sumamente debilitado, ¿no? Y creo que aunque al final trata de sublimarse, eso no nos va tan bien. En este caso, la lectura que hace Guillermo del Toro de Frankenstein es una lectura bien personal. Es una lectura que, si bien claramente está respetando el texto, claramente está siguiendo la lógica de los hechos en general, nos está entregando una versión suya, nos está entregando una idea suya de cómo él ve la situación, ve a la criatura, ve a Frankenstein, ve a Lady Elizabeth, y sobre de eso pone en el terreno o pone en el plano una serie de elementos, pero que sí se sienten sumamente personales, ¿no? O sea que sí nos queda claro que esta no es la versión de Frankenstein, sino más bien no es Frankenstein, sino la versión de Guillermo del Toro. Me parece que la idea de volver de cierta manera, de hacer un remake, de hacer una actualización, de hacer una relectura, pues más bien tendría que ver con eso, ¿no? Tendría que ver con la idea de darle tu sello, de darle tu toque y de volverla tuya. Y Guillermo del Toro lo logra hacer. Entonces, solo por eso le damos un super like a Frankenstein de Guillermo del Toro. Si no la han visto, pues obviamente ya no está en Cinetecas, pero perfectamente la pueden ver este fin de año en Netflix. Y bueno, pues ahí está para todos ustedes. Pues nos encantaría saber sus comentarios, saber ustedes qué opinan, les gustó, no les gustó, como que pues esto no es para ustedes, o definitivamente sí se convirtió en una de sus películas favoritas de este 2025. Bueno amigos, pues hasta aquí vamos a dejar este video. Yo soy su amigo Carlitos Torres Persona. No se les olvide seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram como HorroremYT. Por supuesto, tenemos nuestro perfil en TikTok como HorroremCero. También estamos en Spotify como HorroremRelatos. Por supuesto, no dejen de perderse las actualizaciones que tenemos en esta comunidad de Facebook como HorroremLuces Cámara Terror. Y por supuesto, pueden suscribirse por favor a este canal, compartir nuestros videos y comentarlos aquí en @horrorem en su canal favorito de YouTube. Amigos, pues ahora sí nos despedimos. Vamos a quedarnos aquí dándole otra revisadita a este libro de Frankenstein. Él es Jack, yo soy su amigo Carlitos Torres Persona y nos vemos en otro video de Horrorem Luces Cámara Terror.